como habíamos hablado, succión inmediata y rápida. Bueno, en el sitio del accidente es bien complicado hacer esto, chicos. ¿Sí? Pero si en el momento este paciente que estaría con este trauma facial, lo que normalmente se debería hacer es tratar de poner una posición en la cual no estén tragando la sangre, porque estos pacientes están sangrando, ¿verdad? Entonces, a veces ponerlo de lateral puede ser una opción, pero siempre depende del caso. No, no todo lo que se pueda aconsejar en ocasiones se puede realizar. Trauma maxilofaciales y el trauma de cuello. Realmente los maxilofaciales como este dependen mucho de los LEFOR. Se van a acordar después de los LEFOR, el tipo de lesiones de huesos que en el LEFOR 3 desprende todo el macizo facial del cráneo, ¿no? El trauma del cuello generalmente pueden ser cerrados, abiertos, con lesiones vasculares, lesiones hemorrágicas, obstrucciones, rupturas. Realmente la tráquea y la laringe se rompen, ¿sí? O las obstrucciones. Y últimamente, con tanto problema que estamos viendo, los suicidios, ¿no? Los degollamientos. A veces llegan solamente con lesiones traqueales severas, lesiones vasculares. Entonces hay que tener siempre la predisposición. Si ustedes tienen una lesión en cuello y está sangrando, no pueden poner un torniquete, ¿hay verdad? Es bastante complejo. Entonces, generalmente, y les voy a comentar, todo sangrado en más del 80% puede parar con una digitopresión, presionando el lugar y la arteria que es donde está haciendo la causa del sangrado, ¿sí? Bueno, la obstrucción de vía aérea, el reconocimiento, el ver, como les había dicho, ¿no ve? Al principio, en cosas, es importante. Hay que ver la agitación, sugiere hipoxia generalmente, el estupor sugiere hipercapnia. La cianosis es una oxigenación en la cual ese paciente no está respirando seguramente y no es por un ratito, sino por varios momentos, ¿no? La retracción del tiraje es el compromiso de vía aérea más profunda, bronquios, o el mismo árbol bronquial distal. Deformidades de la vía aérea o cuerpos extraños, ¿verdad? Como habíamos completado cuando decíamos las maniobras de Heimlich. Y el comportamiento agresivo es importante en hipoxia e intoxicación. No olviden, cuando hay una hipoxia, hay que buscar rápidamente la causalidad, dependiendo de lo que es. Si es un paciente que se ha tragado un cuerpo extraño, hay que tratar de retirarlo. O, en último caso, la maniobra de Heimlich, que es una opción para desobstruir esa vía aérea, ¿no? Bueno, el reconocimiento al escuchar. Bueno, la verbalización es importante. Siempre hay que preguntar al paciente, ¿cómo está usted? O si te responde, no te responde. Si no puede hablar, es importante también. Aunque esté consciente y no puede hablar, siempre hay que buscar por qué razón está pasando eso. Generalmente es porque hay una obstrucción. Vía aérea permeable, ¿verdad? Con buena ventilación y perfusión cerebral es lo primordial. Hoy en día se ha cambiado bastante, incluso en ATLS. El doctor les ha debido ya cambiar el sistema, ¿no? ¿Quién me puede hablar sobre las etapas que el doctor Ágeda les ha explicado en la revisión primaria? ¿Hacen A, B, C, D, E o están haciendo C, A, B? ¿Cómo están haciendo? Hola, hola. A, B, C, D, E, doctor. O sea, ha mantenido. Porque la última recomendación de la American College incluso estaba indicando que empiecen con C. Pero la verdad, chicos, la reanimación en hospital tiene que ser de un equipo. El equipo significa que uno está haciendo la vía aérea, otro está haciendo la circulación, otro está haciendo ventilación, y tienen que hacerlo de esa manera, al mismo tiempo. Esa es la mejor forma de tratar a este tipo de pacientes, porque cuando uno está solito sirve perfectamente A, B, C, D, E. ¿Sí? Bueno, seguiremos entonces. Entonces, la vía aérea, ¿no? Escuchar. Hay gorgoteos, estridores, ronqueras, disfonía. El gorgoteo generalmente es mucho más alto. El estridor casi siempre es en la caja de resonancia, igual que la ronquera. Y la disfonía ya es lesión
de las cuerdas bucales, ¿verdad? Y sentir crepitaciones, ¿sí? Maxilofaciales, laringia, mecanismos de trauma facial, presión del cuello, desviación de la tráquea, ruptura, compresiones, hematomas, por heridas penetrantes que puedan comprender estructuras vasculares o comprensión de la vía aérea. Por ejemplo, si un paciente en el momento en que se desmaya cae mal sobre una silla y produce un trauma contuso sobre el cuello y empieza a hacer un hematoma expansivo en cuello, ese paciente no ha sido, su foco de inicio, su causalidad no ha sido traumática, sino cardíaca, pero ha tenido efectos traumáticos. Entonces, estas situaciones siempre son importantes a entender cuando se habla de obstrucción de vía aérea, ¿ya? La respiración inadecuada, bueno, proporcionar oxígeno siempre es importante. Eso de que en el mismo lugar del accidente a veces la gente se aglomera, sí es importante retirar porque queramos o no, el oxígeno lo consumen los demás, ¿no? Entonces ayuda un poco, pero no es lo suficiente. Para eso, cuando el paciente está con este problema, sí o sí vamos a necesitar la ayuda urgente de instrumental adicional, especialmente de reanimación, como tener un oxígeno portátil, ¿no? La vía aérea permeable, ¿sí? A lo que debe agregar una ventilación adecuada es importante. El deterioro sutil de la respiración, hay que siempre estar controlando esto. Y la ventilación puede afectar por obstrucción de la vía aérea. Por alteraciones mecánicas ventilatorias, si ese paciente ha tenido un tórax flotante y está empezando a tener una asincronía en su mecanismo de ventilación, va a empezar a tener problemas de una respiración inadecuada. Y por supuesto, al no tener una ventilación adecuada, el sistema nervioso central empieza a sufrir los problemas adicionales. El trauma directo del tórax es una tal vez de las complicaciones cuando hablamos de tórax. Y las lesiones de costillas, peor si se asocian a patología pulmonar previa como asma, EPOC, enfisema, pueden ser causa de estos problemas. ¿No? Y de fibrosis pulmonar, que a la larga dan problemas y con un trauma tórax adicional se pueden complicar esos pacientes. El ver cianosis, alteraciones, ventilación, estado de simetría del tórax, taquimia, y escuchar también. No puedo respirar, eso ocurre especialmente con la respiración inadecuada. Los auxiliares de diagnóstico, bueno, en el sitio del accidente, desde el punto de vista de primeros auxilios, no hay muchos auxiliares de diagnóstico, pero felizmente ya en las ambulancias puede haber estos elementos que es la oximetría, que hoy en día casi toda la gente tiene un oxímetro del pulso por este problema del COVID. Sí, el detector de CO2 es muy difícil, generalmente en los hospitales puedes tener, pero no en el sitio de accidente. Gases en sangre y rayos X, por supuesto, solo esos son hospitalarios, ¿no? La valoración de la permeabilidad de la vía aérea y de la ventilación debe ser rápida y segura, ¿sí? Es un criterio. Y requiere oxígeno suplementario, si requiere oxigenación suplementaria, sí hay que darle, y la mejor forma es ayudándole con ventilación, o ya sea una ventilación, se rayó el bichito este, perdón. ¿Dónde estábamos? Aquí estamos, ya. Y se requiere ventilación suplementaria, eso significa ya en hospital, ambús, demás cosas, ¿no? Mide la saturación del oxígeno, la hemoglobina y la frecuencia del pulso, es importante. La utilidad de intubación difícil durante el transporte no es confiable en la pobre perfusión. Fíjense que hoy en día hay muchos métodos que vamos a hablar respecto a ventilación, que es para mejorar ya en la ambulancia. Pero en el sitio de accidente lo único que puedes tú hacer es o ventilación asistida, ya, por otra persona, o lo que puedes hacer es hiperextensión del cuello, proyección anterior y mantener una ventilación del paciente espontánea. Pero si no está espontánea, tendrás que ventilar tú asistidamente, ¿no? Porque no vas a tener la ayuda de oxígeno, etcétera. ¿Sí? Estos son los niveles que ustedes han visto en ATLS. La curva de disociación es importante también cuando hablamos de CO2, ¿sí? Bueno.
La vía aérea, hay métodos de control de vía aérea que pueden dividirse en tres. Los manuales, los mecánicos y los transtraqueales, que es un recuerdo de lo que han hablado ya con el doctor Grájeda. Y en realidad el manual es el único que manejamos como primeros auxilios, ¿verdad? La lengua constituye siempre la primera causa, independientemente de que haya elementos de obstrucción adicional, ya sea objetos contundentes, redondos, etc. ¿Sí? En ocasiones yo he retirado de la vía aérea estas que son los dientes postizos, y esos producen lesiones bastante serias en la laringe. Puede lograrse su desplazamiento mediante el levantamiento de la mandíbula y la elevación del mentón y la hiperextensión del cuello, pero ya les he dicho. Entonces, como saben, y el sabe bien recalcar el anterior, en ATLS, no se puede hacer eso cuando se ocurre en ocurrencia es trauma, ¿no? Porque puede haber una lesión de la columna cervical que tú la puedes completar y producir una cuadriplegia por lesiones, por cercenamiento especialmente en las primeras vértebras cervicales. ¿Bien? El mantenimiento de la vía, la elevación del mentón ya hemos hablado, ustedes ya lo saben, y el levantamiento del mandibular también. ¿Sí? Son los métodos que ustedes están viendo. ¿Sí? ¿Sí? Mentón, mandíbula. ¿Sí? O simplemente mantener en estado neutro. Ahora, si este cuello se hiperextiende, es hiperextensión del cuello. Si es un paciente que ha sufrido una caída, por ejemplo, una electrocución, sí le puedes hacer una hiperextensión, que resulta mucho más efectiva que las otras dos. ¿Sí? Ahora, cuando llegues en la ambulancia, porque tú les voy a comentar que muchos de los médicos en el exterior trabajan en ambulancia, entonces tienen que saber que en las ambulancias tienen todo, absolutamente todo. No es como en nuestra ambulancia que solo tienes oxígeno. ¿Bien? Entonces actúas como si fuera la atención hospitalaria ya en trauma. Entonces tienes que manejar cánulas orofaringeas, cánulas nasofaringeas, etc. Ustedes se acuerdan que la única contraindicación de las cánulas orofaringeas es que estás despierto. Y las cánulas nasofaringeas generalmente justo es en pacientes que están despiertos. En las orofaringeas se usan en los que ya no tienen sentido de conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando le pones por la boca, métense el dedo en la boca, lo que provocan es vómito. Y lo peor que podemos provocar en una reanimación o una recuperación de primeros auxilios en un paciente lesionado o con un evento adverso es generalmente el vómito. La obstrucción del esófago para facilitar la ventilación pulmonar también. Y la obstrucción, por supuesto, del esófago, ya sea por diferentes elementos que uno podría tragarse. Cánula de doble lumen traqueal, ¿sí? Faringio, el combitubo. Tal vez eso es lo que más se usa en las ambulancias porque no requiere un laringoscopio. Es una cánula bastante, que se puede usar bastante fácilmente, ¿sí? Se puede realizar a ciegas, solo introduciéndose, porque si te introduces al esófago, bueno, inflas el globo y obstruyes. Te introduces a la tráquea, también inflas el globo, porque tiene dos lúmenes. Y generalmente por uno sale a la cavidad esofágica y por otro puedes meter el tubo. Son bastante útiles, especialmente en pacientes. Fíjense que el mayor problema dentro del lugar del accidente, y si tú no tienes una experticia para intubar orotraquealmente, como les ha indicado el doctor Rajda en ATLS, es mejor poner un combitubo o un PTL, ¿sí? Porque en eso el índice es mucho menos de falla. Ahora las mascarillas laringes, otro pleito. Yo les voy a comentar que entre tubo endotraqueal y mascarilla laringea prefiero el tubo endotraqueal, porque la mascarilla laringea tiene la forma de una mascarilla verdaderamente, aunque sea de silicona y se comprima, es bastante difícil colocarla, pero igual de cierta manera se introduce sin la necesidad en ocasiones de colocar un laringoscopio. Sí, pues se trata de ayudar con algo para poder hacer esto, pero sirve. El único malo es que no te da una seguridad de 100% de oclusión de la vía aérea. Entonces, si hubiera vómitos, siempre hay una posibilidad de broncoaspiración. ¿Ya? Estas son las cánulas, la nasofaringia,
Como ven, la nasofaringe tiene que pasar hacia la lengua. La idea es que pase la lengua y por ese tubito se ventile sin obstruirse y sin tener problemas. Es el PTL, ¿sí? Que es un tubo que tiene 2 lúmenes. Por favor, me va a decir si el video da, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Magallón, un gusto saludarles nuevamente. Vamos a ver en esta cápsula de vía aérea el manejo de... ¿Se ve el video? Sí, doctor. Sí, doctor. Vean, ese es el PTL o el combitubo. Tiene grandes ventajas y también desventajas como todo dispositivo. Es un dispositivo dentro de la Asociación Americana del Corazón para fines de reanimación. Tiene clase de evidencia o recomendación terapéutica, clase 2A. Es un dispositivo con doble lumen, un lumen traqueal, un globo aunado al otro, que es un obturador esofágico. El traqueal obviamente no tiene fenestraciones, tiene su globo y tiene su apertura distal, y el esofágico está cerrado, tiene fenestraciones para que el aire vaya hacia la tráquea y obviamente está cerrado. Es un dispositivo que dentro de las limitaciones que le veo es que solo hay 2 tamaños, 37 y 47 French. Este es el 37, para personas idealmente mayores de 1,50 de estatura, ¿de acuerdo? No hay para niños, es caro, es traumático, es muy duro el tubo. Y bueno, de las ventajas es que no utilizamos el laringoscopio, requerimos una apertura bucal suficiente para introducirlo. Como ustedes ven, aquí tiene 2 globos, un distal y uno proximal. El distal es el traqueal de 10 a 15 mililitros de inflado, y este, que es el esofágico, bueno, la orofaringe, tiene un látex bastante grueso, se infla con 85 a 100 mililitros. Se sugiere al introducirlo inflar 40 mililitros y después ir de 10 en 10 inflando lentamente. La presión que puede hacer es muy importante y puede crear isquemia, puede provocar algunas complicaciones como edema de lengua y después dificultar la propia intubación. Entonces, bueno, vean, no requiero laringoscopio, saco mi dispositivo, desinflo los balones, lubrico bien la parte posterior, situándonos atrás o incluso en algunos libros sugieren de lado. Vamos a deprimir la lengua y deseamos lubricado sobre la línea media. Vamos a introducir hasta estas 2 marcas, los dientes deben quedar aquí. Vamos a inflar 10 a 15 mililitros y 85 a 100. Dijimos 40 de entrada y poco a poco vamos inflando de 10 en 10 hasta que no escuchemos fuga y logramos ver elevación del tórax. Algo muy importante aquí es que nosotros debemos, una vez introducido y inflado los balones, ventilar por el número 1, que es el esofágico, porque el 86% de las ocasiones al introducirlo se va a esófago. Ventilo por el número 1, si está bien colocado el aire va a tráquea y eleva. Si esto entró en ese 14% a tráquea, pues simplemente la bolsa la conecto en el 2 y entonces ventila el paciente. Si no ventila, quiere decir que se pasó el tubo, hay que desinflar, retirar 5 centímetros, 3 centímetros y volver a inflar y volver a hacer el intento. Entonces esto nos permite, de acuerdo al doctor Franz, que fue quien lo inventó en 1980, ventilar al paciente, pero le encontramos más complicaciones que una mascarilla laringea, el costo es mucho más elevado, en realidad es ahora un poco difícil de conseguirlo, sin embargo, todavía en las guías de reanimación se menciona el combitubo o tubo esófago tráquea. No me despido sin antes invitarte a nuestros cursos y diplomados en línea que tenemos en nuestra página www.afem.com.mx. Iniciamos cada mes, te puedes inscribir en cualquier momento. Tienes la ventaja de ver tus videos durante la semana, 24 horas abierta la plataforma. Bueno, como han visto, el combitubo tiene, como en todo, como la vía orotraqueal, la vía nasotraqueal, el combitubo o la mascarilla laringea, todo tiene sus pros y contras, ¿no? Entonces, como han escuchado al doctor, generalmente por su rigidez y por su poca variedad, a veces es complicado el uso de eso. En nuestro medio es muy raro las ambulancias que tengan este instrumento. Pero si lo tienen, pueden usarlo de esa manera, ¿ya? Y la mascarilla laringea es esta otra. La mascarilla laringea es una mascarilla como tal. Y viene de diferentes tipos, generalmente. Viene de diferentes tamaños y volúmenes. Siempre lo más importante al introducir la mascarilla laringea sigue siendo lubricar muy bien la mascarilla, porque
a veces es difícil Bueno, a poderlo continuación introducir. vamos También en a este aprender video. a colocar una máscara laringia. Entonces, primero debemos seleccionar la máscara laringia adecuada para el paciente. Las máscaras laringias vienen marcadas. Esta es una máscara número 3 y se utiliza para un paciente que pesa entre 30 y 50 kilos. El volumen con el cual vamos a insuflar la máscara es de 20 mililitros. Esta guía, esta línea que ustedes ven acá, esta es la línea radio opaca para cuando tomemos rayos X del tórax. Después de haber hecho eso, lo que debemos hacer es desinflar, probar que funciona adecuadamente el neumotaponador y lo debemos desinflar. Una vez desinflado, vamos donde el paciente, lo colocamos en posición de olfateo. Con la mano dominante tomamos la máscara laringia como si fuera un lápiz. Ubicamos el índice en este punto porque nos va a servir como punto de apoyo, punto de soporte. Introducimos la máscara, vamos a utilizar el dedo índice de la mano contralateral para evitar que se nos flexione al momento de introducirlo. A continuación, utilizando nuestro punto de apoyo, vamos a empujarla contra el paladar duro, siguiendo la curvatura anatómica del paciente. Y la introducimos hasta que sintamos resistencia. Bien. La máscara laringia debe quedar central. Una vez hecho eso, vamos a insuflar la máscara laringia con el volumen determinado, que puede ser 20 mililitros o hasta que no haya escape por la máscara laringia. Una vez hecho eso, determinamos si la máscara laringia quedó en su posición y no haya escape en la vía. Bien, ahí la máscara laringia está en su posición. Luego podemos fijarla. Bueno, como han visto, así se coloca una mascarilla laringia. Ustedes tienen que saber por lo menos lo mínimo en cuanto al uso de estos elementos que no solamente lo van a encontrar en el hospital, sino también en las ambulancias y deberían usarlo. Bueno, no necesitas laringoscopio en caso del combitubo, el PTL o también en caso de la mascarilla laringia. Entonces hay que nomás saber cómo introducir. La mascarilla laringia en ocasiones puede ser atricionada por los dientes del paciente. Hay que tener mucho cuidado porque si se pincha la mascarilla ya no sirve para nada, ¿no? Luego tenés la ventilación transtraqueal. Ya saben esto. Generalmente ustedes han sido bien asesorados con el doctor Trajeda respecto a esto de la vía aérea definitiva, ¿verdad? Vía aérea, ventilación. Bueno, la necesidad inmediata del paciente médico es una de las prioridades. El electrocardiograma, menos de 8 requiere intubación temprana, pero el electroencefalograma, la vía orotraqueal, la nasotraqueal y la cricotiroidotomía son los procedimientos definitivos, ¿no? Sí, esta es la orotraqueal y la... Es importante entender estos dos elementos que tal vez ustedes ya han avanzado bastante bien en anestesiología, el Millian-Patty, ¿verdad? Entonces, cuanto más difícil ver el 4, el paciente con cuello corto, gordito, obeso, ese van a tener problemas siempre. Entonces, hay que estar preparados para los problemas. Y, por supuesto, en la laringoscopía. Si tienen un 4, también van a tener bastante problemas porque en este momento ese paciente no les va a permitir hacer la posibilidad de ver las cuerdas bucales, la glotis, etcétera, para poder introducir adecuadamente, es muy, muy difícil. Ustedes saben de la intubación secuencial rápida, que ahora ya le tienen otro nombre, que es la intubación medicamentosa, pero que en realidad tiene la misma configuración. Y la vía aérea definitiva. Por supuesto, es importante en la intubación orotraqueal
cómo hacerla, ¿no? Este Hola a es un todos, video para soy esto, María ¿ya? González Rando, médico de Prehospital TV. Hoy vamos a ver la técnica de intubación orotraqueal. Intro y comenzamos. Para realizar la técnica de intubación, lo ideal es realizarlo entre dos personas, una es la que intuba y la otra que ayuda. Pero en ocasiones, nosotros que somos tres, eso no es posible y tú tienes que prepararte tu material previamente. Habitualmente, lo primero que tenemos que hacer es ventilar al paciente. Colocamos el Guedel, que tenemos un tutorial que nos explica cuál es la elección del mismo, y procedemos a la ventilación del paciente con mascarilla AMBU y preoxigenamos al paciente durante aproximadamente unos 3 minutos en una parada y unos 5 minutos en la técnica en la secuencia rápida de intubación. Una vez que vamos a intubar el paciente, cogemos la pala del laringo con la mano izquierda, cogemos el mango, tenemos al paciente en decúbito supino, procedemos a una extensión del cuello si podemos y no está contraindicada, procedemos a la introducción del laringo por la comisura bucal derecha, cazando la lengua y desplazándola hacia la izquierda. Una vez que vamos introduciendo la pala del laringo y vamos desplazando la lengua, vamos reconociendo estructuras anatómicas. Vemos la epiglotis, vemos el surco glosoepiglótico, donde se encuentra la vallécula. Ahí intentamos meter la punta del laringo y hacemos una tracción de la pala hacia adelante y hacia arriba, para poder visualizar el orificio glótico donde se encuentran las cuerdas vocales. Una vez que tenemos identificado el orificio glótico, sin perder la vista del mismo con las cuerdas vocales, procedemos a la colocación del tubo endotraqueal que pasa entre medio de las cuerdas vocales. Una vez colocado el tubo que ha pasado por las cuerdas vocales, procedemos a retirar la pala, procedemos a retirar el fiador, procedemos a inflar el neumo con 10 centímetros de aire. Si disponemos de él, procedemos a la colocación del canógrafo y conectamos el AMBU, que va conectado previamente a una bombona de oxígeno a 15 litros. Y comprobamos que el tubo esté en su sitio. Para ello debemos de ajustar los 5 puntos: el estómago, ambas bases pulmonares y ambos campos medios. Se puede también comprobar viendo la simetría de ambos tórax, viendo que el tubo se llena de vaho, y en caso de que tengamos el canógrafo, por la curva del canógrafo. Una vez que hemos intubado al paciente, hemos procedido a la fijación. Tenéis un tutorial que os explica cómo hacerlo. Tenemos el canógrafo colocado, que también tenemos un tutorial que os explica para qué sirve la canografía y cuáles son sus utilidades. Y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis de compartir. Nos podéis seguir también. Como ven, la intubación orotraqueal pareciera sencilla. No olviden que en la vida real no todo lo que se ve es lo que se puede hacer. Siempre prepárense para cosas que no van a poder identificar, no van a poder ver. En la guía de intubación a veces es muy útil, porque en ocasiones haces las intubaciones a ciegas. Hoy en día, con el advenimiento de los métodos de intubación mediante visión, ayuda mucho, porque son sistemas en los cuales tiene una videocámara en la punta y a pesar de que tú no veas nada, por la cámara la estás viendo, ¿verdad? Es tal vez sea un elemento que hoy en día te ayuda bastante.
¿sí? Y algo que es importante, a veces al bronquio que se va siempre, cuando uno se profundiza, sigue siendo al derecho. Entonces, a veces solo aquí ir al izquierdo para ver si está ventilando, para ver por la pura premura, para ver que esté bien intubado el paciente. Los métodos de ventilación transtraqueal, la cricotiroidectomía percutánea, la quirúrgica, bueno, sigue siendo, desde el punto de vista teórico, algo que se puede realizar. Tal vez la traqueostomía sigue siendo más compleja y requiere habilidades adicionales quirúrgicas y además un lugar para hacerlo. Realmente la crico, al ser la membrana cricotiroidea, al ser un elemento que es mucho más visible, sigue siendo, desde el punto de vista de emergencia o de urgencia, el lugar más óptimo, ¿no? Ya sea por percutánea y posteriormente quirúrgica, significa produciendo la incisión, ¿ya? La percutánea tal vez son los criterios, ¿no? Generalmente es bastante limitada en cuanto a tiempo, porque te da un corto tiempo de poder usarlo, porque después se puede producir una saturación del CO2, un hipercambio, y por lo tanto no es de mucho tiempo. 30 a 45 minutos te dicen aproximadamente, y generalmente tienes que ponerle una presión muy alta, ¿no? Pero te ayuda y te sirve. Y generalmente siempre esta es la forma más adecuada, siempre guiando hacia abajo sobre la manzanita de Adán, que está ahí, la membrana cricotiroidea, ¿no? Y la quirúrgica, bueno, la quirúrgica, si tú ya hiciste la punción, ya tienes horadada la técnica, en realidad lo que haces es hacer la incisión en la piel, el tejido celular subcutáneo. Generalmente lo que haces es introducir el bisturí sobre la membrana cricotiroidea y con la base del bisturí haces un giro de 180 grados para dilatar e introducir el cap de la del tubo de cricotiroidectomía, ¿no? Siempre esta posición es bastante adecuada para hacer cricotiroidectomía, una hiperextensión, pero en trauma, ya les he dicho, a veces la complicación sigue siendo hacer hiperextensiones, ¿no? Esa es la punción, ¿bien? Y generalmente así se fija, ¿bien? Esto es la cricotiroidectomía, les quiero mostrar un video, porque yo pienso que estas entidades son mucho mejores viéndolas. Anestesia local. Localizada la membrana cricotiroidea e inmovilizada con los dedos, se procede a la introducción del catéter hasta que está dentro de la luz traqueal. Obsérvese la salida de aire. Se dan cuenta que la cricotiroidectomía por punción es bastante fácil, ¿no? Esta es guiada por una técnica que se llama la Seldinger. Primero se hace la punción y luego se hace los dilatadores y después recién se hace la colocación del tubo. Se inserta la guía metálica en dirección traqueadistal. Se extrae la aguja de punción. Ese es un dilatador, por si acaso, para poner... Se aplica en el interior de la guía metálica un dilatador hasta que sale por el extremo externo del catéter del dilatador. Se procede a una incisión en la piel. Se dilata el trayecto.
se extrae la guía metálica, posteriormente el dilatador, se introduce el tubo o la cánula definitiva a través del catéter. Como ven, en algunos momentos no tienes disponibilidad de cánulas de cricotiroidotomía como tal, que tienen su punch y su insuflación. A veces se puede usar cánulas orotraqueales, que son pediátricas. Se puede usar hasta el momento en que tú puedes tener eso, ¿ya? Como ven, la posibilidad de usar cualquiera de estos elementos sigue siendo importante, ¿ya? Sigue siendo importante, entonces no son difíciles de realizar, pero necesitas experticia. Entonces, en el sitio del accidente, básicamente son maniobras manuales y ya en hospitalario o en ambulancia ya tendrás, si tienes todo este instrumental, por supuesto que puedes realizar todo esto. No se les menciona mucho la traqueostomía, porque es una entidad un poquito más agresiva, implica lesiones y bajar por debajo del istmo de la tráquea. En ocasiones a veces uno se encuentra con un istmo muy grande y muy sangrante, y si no tienes un electrobisturí, en vez de ayudar al paciente empieza a sangrarte todo, ¿no? Entonces no es una de las mejores opciones para tener una vía aérea rápida y segura, ¿no? Si estás en hospital, por supuesto, y si tienes un cirujano, lo tendrías que realizar, ¿no? Bueno, ese es, en resumen, sospechar el compromiso de la vía aérea siempre es una cosa importante y proteger la columna cervical. La protección de la columna cervical, estos procedimientos de vía aérea, incluso se hacen a través del collar cervical. Si ustedes se han dado cuenta, en los Minervas hay un triángulo por delante, que es justamente para hacer esos procedimientos, especialmente de crico. No tanto tráqueo, porque está mucho más abajo. La vía aérea libre y ventilación en caso de duda, siempre. Vía aérea definitiva, cuando tú no puedes hacer una vía aérea temporal, ya sea nasotraqueal, orotraqueal o si tienes tu combitubos o cánulas laringeas, ¿no? Y un juicio clínico y habilidad siempre es importante. Si tú no lo sabes hacer, pero sabes la teoría y la sabes muy bien, deberías intentar, porque si no hay nadie más quien lo pueda realizar, yo creo que la vida del paciente está sujeta más a resultados negativos si tú erras a que no hagas nada, ¿no? Y la entrada adecuada de oxígeno es importante. ¿Listo? Bueno, eso es un resumen de lo que significa vía aérea. He tratado de compilar entre lo que significa prehospitalario y hospitalario, pero si se dan cuenta, todas esas entidades las puedes hacer en el sitio del accidente. Y ese paciente debía estar con cánula orotraqueal o con una vía definitiva si es que no fuera necesario, ¿no? Ese paciente de la primera foto, del destrozo de la cara, es imposible que tú le puedas realizar una vía aérea, ya sea oro o nasotraqueal. La nasotraqueal, les voy a comentar, es un procedimiento bastante complejo. Lo primero es que se pone, si alguna vez ustedes han puesto en la parte práctica, en los primeros años, las sondas las nasogástricas, sigue siendo un poco difícil. Imagínense un tubito un poquito más grueso y más duro. Entonces se introduce hasta la vía y con laringoscopio y mediante una pinza se direcciona hacia la vía aérea. Es bastante complejo. La verdad, ni a los anestesiólogos también tienen problemas para hacer este tipo de vías, pero sigue siendo una opción, ¿ya? Entonces, eso es todo, chicos, por el día de hoy. Espero que mañana estoy de turno de CETON. Si tuviera algún problema, por favor, a su representante yo le voy a escribir. Pero si no, normalmente vamos a pasar clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Una pregunta. Cuando el paciente está politraumatizado y tiene una lesión en el cuello, ¿qué es lo que se tendría que hacer si no estamos en el hospital?
y estamos, Depende en qué parte del cuello. por ejemplo, cerca de la carótida. Muy bien. Entonces, si tienes una lesión en cuello y hay una lesión vascular, tienes que parar el sangrado porque la carótida tiene un flujo bastante alto. Entonces, incluso la yugular, ¿no? Lo ideal sería que la yugular, les voy a comentar que cuando tienes una sección, ya sea traumática, etcétera, los primeros que se lesionan, es muy raro que la arteria se seccione primero, generalmente se secciona la vena. Y la vena es mucho más fácil obliterarla por compresión que la arteria. De igual manera, cualquiera de los dos, lo que primero deberías hacer es comprimir y dejar comprimido hasta que llega, porque tú en un sitio de accidente no vas a tener sutura, no vas a tener un shoot o un bypass, no lo vas a tener. Entonces, la mejor forma de preservar la vida de ese paciente es tratar que no pierda sangre. Ahora, de por sí, puede tener a la larga problemas de isquemia, ¿no ves? Porque si tienes mucho tiempo tapado eso, va a provocar no más problemas cerebrales, ¿no? Pero sí, mi primera opción eso es, y en vía aérea, si tuvieras lesión, por ejemplo, de la tráquea, sí está indicado, puedes ponerle si se puede poner un tubo por la laringoscopía, es adecuado, y pasar la zona de lesión. Pero si no, hay que hacer una traqueostomía o una cricoidectomía o colocar un tubo un poquito más largo. ¿Ya? ¿Te contesté? Está bien, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Entonces, chicos, nos estamos viendo el día de mañana, por favor. Misma hora, mismo canal. ¿Ya? Sí, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.